Bienvenido al barrio. Le habla Nexo Morales. En este segundo episodio de esta segunda temporada hablamos con el diseñador de moda e ilustrador Carlos Aponte, que nos visitó desde Nueva York. Hablamos desde su experiencia, de cómo llegó a Nueva York y ese vaivén que hubo un tiempo entre Puerto Rico y Nueva York, y de cómo entró al diseño de moda. Hablamos de su experiencia laboral y hablamos de proyectos, ¿verdad?, que logró hacer como marcas como Coca-Cola, entre otras marcas grandes que ha trabajado. Este podcast es auspiciado por Chapín. Si necesitas tus chapitas personalizadas, contacta a Chapín. Espero que esta conversación te sea de su agrado y nada, vamos allá. Bueno, hoy en el barrio tenemos al ilustrador Carlos Aponte desde Nueva York. Está de visita en la isla. Trabaja para Art Department actualmente. Tiene una carrera súper interesante, así que vamos a conocer su historia hoy en el barrio. Bienvenido, Carlos. Gracias por la entrevista, Nexo. Carlos, yo comienzo la entrevista mayormente con la pregunta ¿por qué diseño? Sí. ¿Cómo llegas al campo del diseño y cuál es tu motivación, ¿verdad?, a la práctica y esa pasión que te motiva a estar día a día diseñando? Bueno, es una pregunta un poquito compleja porque te puedo contestar en varios ángulos, ¿no? Claro, no es diseño en este sentido porque soy ilustrador, pero sí te diría que desde pequeño pues me gustó el dibujo. No sé si era el tipo de escape. Sí, porque yo creo que los niños tienen forma de escapismo, ¿no? De irse en fantasía, en dibujo, etcétera, etcétera. Y para mí, aparte de que pues yo cuando pequeño leía muchos paquines, ¿no? Muchos comic books y me gustaba, o sea, las caricaturas, etcétera, etcétera. Y pues me sentaba en una esquinita a dibujar y me encantaba el dibujo. Okay. Y siempre dibujé y hasta, pues, había momentos que venían los amiguitos a jugar, querían jugar y yo no quería jugar, yo quería sentarme en la esquina a dibujar. Y me encontraba muy extraño porque no quería salir de casa porque estaba dibujando. Y cuando llega esa toma de decisiones ya en la escuela superior, entonces decidir qué vas a hacer con tu vida, qué vas a estudiar, ¿verdad? ¿Cuál fue el camino que decidiste tomar? Esto es muy interesante porque cuando estaba en la escuela, pues tenía una maestra, Marionte Dávila, en la escuela La Kodak, José M. Lázaro, en Carolina. En aquel tiempo, pues yo estaba cogiendo clases con ella daba cuando se daba clase de arte en Puerto Rico en la escuela. ¿Escuelas públicas? Escuelas públicas, okay. Que ya honestamente no se da. Digo, que yo sepa, yo creo que no se da. Sí, o bien limitadas son. Bien limitadas las clases. Y pues cuando uno estaba en la escuela, estabas obligado a coger clases de arte. Yo creo que es muy importante ese tipo de expresión. Porque de ahí sale, o sea, hay muchos artistas que salen con esa semillita que se le pone, ¿no?, al estudiante de los maestros. Pero lo más interesante de todo esto, y ahí vamos a entrar a la parte de moda. Ajá. Mi maestra, yo me acuerdo pues, yo era muy bueno, yo copiaba las pinturas importantes, las copiaba exactamente en acrílico y yo no te hacía boceto, yo empezaba con un ojo, a pintar un ojo en acrílico, o sea que acrílico es un poquito difícil porque se seca rápidamente. Sí. Y después logré, y de un ojo para adelante de una esquinita comenzaba y hacía la pintura. Y cuando llegó el momento de graduarme, mi maestra me preguntó, bueno, ¿y qué deseas hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo, bueno, yo quiero seguir pintando. Y él me dice, no voy a seguir pintando porque aquí no hay dinero para eso. Y yo pues me quedé tan sorprendido porque una maestra de arte me está diciendo que no continúe haciendo el trabajo que me gusta. Y entonces me dice, tú debes de ser diseñador de moda. O sea, que otra cosa que no tenía nada que ver con lo que yo hacía, ¿no? Y entonces ella me trajo un catálogo de Parsons, me trajo revista y yo como persona creativa pues empecé a dibujar, a hacer bocetos de moda, diseño. Y luego más tarde yo apliqué para Parsons y me aceptaron. Pero todo fue por ella, porque insistió que debería ser diseñador de moda. ¿Y cómo ¿verdad? fue
esa transición de Puerto Rico a Nueva York, ¿verdad? Desde primera instancia, ¿cómo fue la aceptación de tus papás para entonces tú irte? Bueno, gracias a Dios tengo una madre que me dice, tú haz lo que tú quieras porque tú estés feliz y no le hagas daño a nadie. y no, o sea, no tuve problemas con eso. Ahora sí, para mí fue un choque cultural porque mi inglés no era perfecto y además yo nunca había pasado un invierno. Y allá también pues es otra cultura, es otro lenguaje, otra forma de ser. Y Nueva York en aquel tiempo era bastante, estamos hablando de los finales de los 70, era tough, o sea, estamos hablando de graffiti, la gente tenía un carácter bastante fuerte. Y también cuando llegué a Nueva York me di cuenta, aprendí lo que era el racismo. Porque aquí en Puerto Rico todos somos de diferentes colores. Y todos somos puertorriqueños. Y todos hablamos, yo le hablo al negro, le hablo al blanco. O sea, todo en Puerto Rico siempre fue así. Y cuando llegué a Nueva York me di cuenta, o sea, yo decía, pero ¿cómo es esto? O sea, no se hablaban, los blancos no se hablaban mucho con los negros, los puertorriqueños terminaban de lejitos. Y cuando yo decía que era puertorriqueño no me creían. O sea, me decían que yo era o italiano o de otro lugar, pero no era puertorriqueño. Porque tenía una mentalidad sobre el puertorriqueño que era bien limitada, encasillada, y yo no, esa no era esa persona. Sí, estamos hablando, ¿verdad?, de unos años donde el racismo estuvo literalmente en todo su apogeo, ¿verdad? Exactamente. Que al sol de hoy todavía vemos casos sobre racismo, pero... Sí. Y estamos hablando de Nueva York, o sea, imagínate que era el lugar para ir, ¿no? Pero sí, había todavía ese problema. Sí, y Nueva York es como que la capital mundial porque es donde todo el mundo literalmente se encuentra ahí de todas las culturas. Sí. Pues nada, cuando comencé el problema aquí es la falta de orientación. Porque si yo hubiera tenido una persona que me orientara bien en aquel tiempo, que me hubiera dicho, ¿sabes qué? Debería ser ilustrador. Yo no sabía que existía ese campo en Puerto Rico de ilustración. Yo veía o pintura o escultura, pero no veía los campos de ilustración, de graphic design, communication design. Yo no sabía de eso. Y cuando llegué allá, pues, era para entrar en fashion design. Sí, pero veo que el proceso de diseño, ¿verdad?, en cuestión de ilustrador y moda, no están muy lejanos. Oh, no. Porque entonces el diseñador de moda, o sea, por lo que yo he visto, es una persona que está siempre mostrando sus dibujos. O sea, es muy poca hoy día, ¿verdad?, que yo he visto que sea el diseño digital todavía. En el caso de nosotros, los diseñadores gráficos, pues ya desde primera instancia se hace el dibujo a mano, pero el producto final mayormente todo es digital. Sí, es verdad, muy cierto. Entonces, creo que en ese caso el proceso es bien similar. Entonces, cuando llegas allá y ves todas estas vertientes, decides quedarte en diseño de moda de primera instancia, terminar el bachillerato en moda, o ahí es donde entra la inquietud por irte por el camino de ilustración como tal, de ilustrador. Bueno, ahí fue cuando estaba estudiando allí, me di cuenta de que yo no era una persona que hacía trabajo técnico. Lo que te quiero decir con esto es que no sabía coser. Okay. No sabía, o sea, todas estas partes técnicas son muy importantes en el diseño de moda. Yo no sabía de telas, yo no sabía de corte, yo no sabía nada de esas cosas. Pero era muy buena en el dibujo. Y la maestra me dijo, debería ser ilustrador. Y fue la primera vez, la maestra en Parsons, la primera vez que oí que sí debería ser ilustrador en vez de ser ilustrador de moda en vez de ser diseñador. Pero para aquel tiempo pues era muy costoso Parsons y yo no tenía los recursos para continuar. Y por ende pues regresé a Puerto Rico. Y entonces aquí la historia se pone interesante. Uy. Porque la maestra que me ayudó a ir a Parsons me llamó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy desempleado, estoy buscando trabajo. Y estamos hablando ya al principio de los 80. Y entonces me dijo, pues tengo una compañía que está buscando un diseñador de moda. Y cerca de tu casa, que quedaba en Carolina, ve allá para que te entrevisten. Y yo, perfecto. Y fui, y esta era una factoría, y que eran 2 cubanos y la esposa de uno de ellos.
Entonces me pregunta, bueno, vienes de Parsons, me recomendaron por una persona amiga tuya, etcétera, etcétera. Y entonces me dijo, ¿tú sabes coser? Y dije, no. ¿Tú sabes cortar? ¿Sabes todas las partes técnicas? Y dije que no. Y me dije, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Pero yo necesitaba el trabajo y dije, pero quiero que vea lo que yo hago. Entonces le enseñé todos los dibujos de moda que yo había hecho en Parsons. Y miró los dibujos y me dijo, mira, vamos a hacer esto. En el segundo piso de la factoría, en un cuarto al final, hay un montón de telas que no hemos podido hacer nada con ellas. Yo quiero que cojas unos trazos, te los llevas a tu casa, hagas unos diseños, los traigas, los vamos a hacer. Y si se venden, porque había pues como una feria, ¿no? En el Coliseo Roberto Clemente de aquel tiempo, donde los fabricantes presentaban pues lo que habían hecho, y las boutiques y las tiendas iban a comprar y hacer sus órdenes. Si vendemos eso, te contratamos. Pues fui a casa y claro, me enseñaron lo que estaban haciendo ellos. Fui a casa, hice diseños, lo traje. Y entonces me llevaron al cuarto de diseño, y quien estaba ahí, una muchacha se llamaba Nelly Díaz, que sigue siendo una buena amiga mía. Y Nelly pues pertenecía a la religión y ella no salía, no estaba, o sea, lo bueno de ella era que era técnica, o sea, su técnica en patrones, hacer todo este tipo de cosas era excelente. Y yo era lo opuesto, yo era toda la imaginación, el dibujo, ¿sabes? El diseño. Y entonces pues ella cogió, hizo los dibujos, hizo los diseños, y dos semanas más tarde me llamaron. No, queremos que vengas acá, queremos hablar contigo. Me dijeron, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste vendió más que lo que hemos hecho aquí. Y me contrataron. Y entonces ahí fue que yo aprendí todo lo demás en la factoría, a cortar, a hacer todo lo demás. Y de ahí podemos entrar en Antonio López, porque ahí la historia entra. Ok. Antonio López, no sé si los que no sepan quién es Antonio López era un ilustrador muy, muy conocido, muy famoso puertorriqueño, que todavía tiene mucha influencia en la moda en Estados Unidos. Por cierto, en estos momentos hay una exhibición en el Museo del Barrio. Antonio murió en el 87, pero su influencia todavía se da a sentir en el mundo de la moda, y se han escrito muchos libros sobre él, de su trabajo de fotografía, mayormente su trabajo de ilustración. Pues entonces en aquel tiempo que trabajaba en esta factoría, pues en las revistas salían pues sus ilustraciones, y yo las ponía en la pared donde yo trabajaba, me inspiraba, ¿no?, pues su trabajo. Y en ese tiempo yo tenía un amigo mío que quería ser diseñador, y lo ayudé a hacer su portafolio, que se fuera a Pratt a estudiar. Y Antonio iba a diferentes escuelas a hablar a los estudiantes y a inspirarlos y a hablar sobre el diseño de ilustración de moda, etcétera, etcétera. Y claro, si tú eras puertorriqueño, pues te ayudaba mucho más, ¿sabes? Había esa conexión. Y mi amigo se llamaba Ahmed López, puertorriqueño. Así que Antonio López y Ahmed López se hicieron muy buenos amigos. Porque Antonio era una persona, o sea, que si te conocía porque tenías talento, o sea, te trataba como familia. Pues entonces me enteré que Antonio venía a Puerto Rico, ¿sabes? Y yo, para mí eso fue como que, ¿sabes? Este ídolo viene a Puerto Rico, o sea, viene a la isla. No, y me imagino que preparaste un portafolio y ready, que cuando lo viera era como que Antonio, mira, que este soy yo y aquí está mi portafolio. Pero no era tan fácil en aquel tiempo, no era tan fácil, porque Antonio venía, en aquel tiempo se hacía un show, un espectáculo para recaudar fondos para crear un hospital, el Hospital del Niño. Okay. Y era lo que es ahora el Fashion Week, era un día al año donde se presentaban todos los diseñadores de Puerto Rico más invitados del Caribe y de Estados Unidos para presentar sus colecciones en Puerto Rico. Y era pues una gala bien grande, ¿okay? Y las taquillas eran costosas en aquel tiempo. Y pues cuando me enteré que venía a Puerto Rico, pues le iba a estar en la gala, pero yo no, ¿sabes cómo tener taquillas para esa gala, no? Y además yo estaba trabajando.
sea, no era fácil. Aunque yo estaba trabajando en moda, yo no tenía las conexiones. Uh-huh. O sea, yo era estilo Ceniciento. Y honestamente fue así. Y me acuerdo, y así pasó. Me acuerdo un día por la mañana, el día del espectáculo de este Día de la Moda, que era, yo decía, le dije a la persona que está trabajando, bueno, hoy va a haber el show, y Antonio va a estar aquí, pero se va, no lo va a poder conocer porque no tengo, sí, la manera de conocerlo. Conocerlo, etcétera. Estoy trabajando, estoy en Carolina, otra cosa diferente. A las 10 de la mañana entra la esposa del dueño, porque ella tenía un hermano que se llamaba Fernandito, que era diseñador de moda en Puerto Rico, y le había dado a ella una taquilla para ir a la Destello de la Moda. Pero como ella no iba a ir, ella entró y dijo, tengo una taquilla, ustedes dos quieren ir al espectáculo. Claro está, esa fue Cenicienta, me entregaron a mí así como que en bandeja de oro ahí. Entonces pues Nelly sabía que yo era fanático de Antonio y dijo, Carlos, ve. Y me lo corrí a casa, yo tenía el primer libro de Antonio que se llama Antonio's Girl, y corrí y no tenía auto, entonces cogí dos transportación. Ahora, en aquel tiempo Destello de la Moda se celebraba en el centro de convenciones de aquel tiempo, que ya no existe, pero había una huelga de los empleados del centro de convenciones, y entonces trasladaron el espectáculo en un lugar es como una cancha de baloncesto. Digo, no hay aire libre, ¿no? Era en Bayamón, al frente de un caserío. Wow. Entonces, claro, dentro lo pusieron muy lindo porque no salió, lo pusieron, no parecía una cancha de baloncesto, porque todo estaba lleno de mesas, las pasarelas eran elevadas, una cosa muy bien hecha. Pero lo más interesante, y eso es algo que yo me di cuenta ahora, cuando llegué a este lugar, que he cogido guaguas para llegar allá, una guagua a Río Piedra, una guaguita chiquita a Bayamón, voy caminando, veo aquí el caserío con la señora con rolos y tendiendo ropa, y al otro lado están todas las mujeres cívicas con su traje y la gente muy elegante. Entonces yo veo la carretera dividiendo estas dos sociedades completamente diferentes, y digo, mira, esto, ¿de dónde salió Antonio? Y mira dónde llegó Antonio, de dónde yo estoy y para dónde yo voy, ¿entiendes? Que fue muy interesante ver que era como que, o sea, esto es donde yo vine, esto donde Antonio vino donde él llegó. Entonces cuando entré al lugar, pues me sentaron en una esquina bien lejos, porque pues la taquilla, ese es el número de la taquilla, pero yo no quería sentarme con una gente que yo no conocía. Entonces había una persona con un spotlight en el segundo piso. Le dije, ¿me puedo sentar al lado de usted? Me dice, sí, vente. Yo era un muchachito, ¿no? Me trepé allá arriba y empecé a ver el show, y cuando terminó, yo me di cuenta donde estaba sentado Antonio. Corrí hacia él con mi libro, le dije, Antonio, mi nombre es Carlos Aponte. Me dice, yo te conozco. ¿Cómo que tú conoces? Pues tú tienes un amigo que se llama Ahmed López. Yo lo conocí y me habló mucho de ti. Me firmó el libro y me dice, ¿qué tú estás haciendo esta noche? Yo no sé. Pues vente porque tengo una exhibición en San Juan. Pero tienes un tuxedo. Y le dije, no, pues tienes que tener un tuxedo. O sea, esto es Ceniciento, ¿ok? Wow. Ceniciento. Salí corriendo a coger las pisa y corre, ¿no? Ajá, las tombolitas. Las tombolitas esas. Entonces, pues, claro está, esas tombolitas no se mueven a menos que se llena completamente de gente, ¿no? Le dije, señor, vámonos, ¿no? Tengo que esperar que esto se llene. Yo tenía 5 pesos, tenga, $5, llévame a Río Piedra. O sea, que yo renté la tombolita, llegamos a Río Piedra, de Río Piedra cogí el trabajo, llegué a casa, eran las 5:05 de la tarde, yo tenía que ir a Top Hat a rentar el tuxedo. Ya habían cerrado, pero dije a mi madre, mami, llévame ahora corriendo que tengo que ir a Top Hat a rentar un tuxedo. Llegué, yo estaba dándole golpes a esa puerta de cristal como si fuera los picapiedras, ¿ok?
Y el señor me habló así, y me dice, yo necesito un tuxedo ahora. Y lo renté y llegué a San Juan y estuve en la exhibición. Allí estaba todo el mundo, o sea, esto fue Ceniciento. Wow. Todo el mundo de la sociedad estaba allí, todo el mundo que te puedes imaginar. Antonio llevó modelos, estaba Tina Shaw, que era una modelo muy conocida en Nueva York, estaba con él, o sea, fue espectacular. Y de esa noche me dice, vente que vas a cenar con nosotros. Y fui con todos ellos a cenar, o sea, los conocí. Y fue algo para mí que jamás me voy a olvidar. Entonces, a los 2 días más tarde, porque Antonio estuvo unos cuantos días en Puerto Rico, me dijo, vente, tráeme tu trabajo. Y yo pues llevé mi trabajo. Y entonces ve mi trabajo, me dice así, it's good but it's not great. Y me dio coraje. No coraje con él, coraje conmigo mismo, porque yo creía que mi trabajo era excelente. Y entonces me di cuenta que tenía mucho que aprender. Entonces 2 años más tarde, me enteré que Antonio tenía un seminario en Alto de Chabón, en Santo Domingo, porque Alto de Chabón estaba afiliado con Parsons Cloth Design, y Antonio venía a dar un seminario a estudiantes dominicanos más estudiantes de Parsons. Y entonces pues yo llamé y le dije a la gente de Alto de Chabón, yo creo que es el seminario de Antonio. Estos son para estudiantes de Parsons, bla, bla, bla. Yo soy bien amigo de Antonio. Y dije, ok, muy bien. Pues llegué pagué el seminario y llegué. Y cuando Antonio me vio, me dio un abrazo bien fuerte. Y las 2 semanas que se trabajó con Antonio en los modelos, yo dibujé de noche y dibujé de día. De noche con un grupo de estudiantes que posamos y trabajamos juntos. Y al final del seminario vino la prensa y le preguntó a Antonio quién era el estudiante más destacado, que tenía más most promising student. Y Antonio me señaló a mí. O sea, esto fue, o sea, para mí eso fue como que lo más importante que me había pasado en ese tiempo. Pues entonces Antonio me dijo, Carlos, tienes que salir de Puerto Rico, tienes que ir a Nueva York a estudiar ilustración. Y ese fue el gran empuje que yo tuve. Sí, y es una experiencia totalmente brutal, ¿verdad? Porque tú de primera instancia tú tienes que regresar de Nueva York a Puerto Rico, consigues este trabajo y se te da esta oportunidad con Antonio y vuelves a Nueva York. Bueno, regreso a Nueva York. Antonio me dijo, ven a Nueva York, pero yo no estaba preparado. Yo llegué a Nueva York unos años más tarde, fue en el 88. Okay. Eso fue otra cosa muy interesante. Yo creo que cuando uno está preparado, las cosas se te aparecen. O sea, no es que te diga, no trabajes por las cosas porque te van a aparecer así, sino que las oportunidades se te aparecen. Y tuve una oportunidad de que me dieron una beca en Puerto Rico para continuar mis estudios afuera. En aquel tiempo se daban unas becas aquí en Puerto Rico de diseño de moda, etcétera, etcétera. Y tuve la oportunidad de tener esa beca. Y me acuerdo que cuando me dieron la beca yo no sabía dónde quedarme. Y una persona, un amigo mío, él tenía un amigo en Nueva York que tenía un contrato, porque era bailarín de ballet, le dieron un contrato en Arizona, y esa persona dejó su apartamento, tenía que dejar su apartamento por 2 años y no sabía a quién dejárselo. Y cuando él le dijo, mira, a Carlos le dieron una beca para ir a Nueva York, pues que se quedó con mi apartamento. Un apartamento grande, yo pagaba $400 mensuales, que en aquel tiempo era regalado, y la beca me cubría todos los gastos. Pues yo me fui a Nueva York y me quedé allá. Wow. ¿Y cómo, verdad, cómo fue ese resurgir, verdad, de volver años después a Nueva York? ¿Cómo fue esa experiencia mientras te estuviste educando sobre, verdad, ya tenías una práctica profesional, pero ya de por sí tener un grado universitario de ilustrador? Bueno, una cosa importante aquí es que cuando hay necesidad, cuando tú no tienes algo y finalmente lo obtienes, tú lo aprecias, lo atesoras, más si has trabajado fuerte para lograrlo. Yo desde que llegué en Puerto Rico, desde yo ya había llegado a Puerto Rico de Parsons,
de yo lograr regresar a Nueva York se me hizo bien difícil. Fue cuesta arriba. Y tenía que ahorrar dinero, y tenía que trabajar, y tenía que probar que yo era bueno, tenía que hacer un montón de cosas. Cuando yo finalmente llegué a Nueva York, o sea, yo atesoré cada palabra de cada maestro, cada día que yo dibujaba, cada momento, cada cosa. O sea, yo honestamente aquello era como que esto es bien importante. Y por cierto, ahora que yo soy maestro en FIT, donde yo estudié, los estudiantes que trabajan más, que son más dedicados, son aquellos estudiantes que vienen de afuera de Estados Unidos, porque ellos saben la oportunidad que se les está dando y ellos no pierden el tiempo. Entonces, pues lo mismo yo hice. Yo dije, esta oportunidad en Puerto Rico no la tengo, no la voy a tener jamás ni nunca, y esto se me está dando ahora. Así que para mí eso fue súper importante. Sí, no, o sea, yo sé que es una oportunidad bien grande, y lo digo en el sentido de que a mí me gustaría irme en algún momento de Puerto Rico a estudiar afuera, y es cuesta arriba, porque la parte económica yo entiendo que es la parte que más puede hacer que uno tarde en dar esa transición de un lado a otro. Pero sabes que cuando llegues lo vas a lograr. Cuando lo logres tú vas a apreciar eso y vas a atesorar de que finalmente lo lograste, ¿no? El problema en Estados Unidos y en muchas otras partes, no mayormente en Nueva York, ¿no? Y te lo digo por experiencia, que los estudiantes, como dicen en Nueva York, they take it for granted. De que lo tienen ahí, no tienen que pelear mucho, no tienen que trabajar mucho, y no saben la importancia de eso. Y pues por eso digo, los estudiantes de afuera le dan importancia, y es saber, y si tú le das importancia, te llena de orgullo, o sea, y te llena, o sea, tú tienes algo importante, ¿no? Y eso para mí es primordial. Y luego que te gradúas, ¿cómo fue ¿verdad? Esa experiencia nueva ahora de venir? Estuviste en la calle trabajando, volviste a la universidad, terminaste tus estudios y ahora eres un profesional. Bueno, no fue tampoco fácil, o sea, por eso te digo la importancia de pasar trabajo, la importancia de, no digo sufrir así de tortura, pero la importancia del struggle, ¿no? De ir a lugares a que te conocen, presentar tu portfolio. Eso sirve, es una experiencia muy importante, porque tú pues sabes quién le gusta el trabajo, quién no le gusta el trabajo, cómo comunicarte con un director de arte, cómo enviar tu trabajo, qué debes cobrar. Todas estas cosas son importantes. Cuando yo comencé a hacer trabajo, pues eran trabajos comerciales. Yo comencé trabajando en una compañía que hacía diseño gráfico para ropa deportiva. Pero ropa deportiva es ropa de deporte, de tenis, de jugar tenis, de otras cosas. Y yo siempre digo que toda experiencia que uno tiene como artista, uno la recoge y sigue con ella al próximo nivel. Lo importante de esta compañía que yo trabajé, que no era una compañía conocida ni famosa, era que yo necesitaba el trabajo que fuera inmediato, y aprendí a trabajar bien rápido, y aprendí a pensar de inmediato. O sea, no podía yo tomar una semana, empezar en un concepto, o sea, tenía que trabajar en inmediato. Claro, estos trabajos comercial, ilustrativo, hacer gráfica, estampados para ropa, etcétera, para cualquier cosa, y aprendí muchas cosas. Entonces ya eso me preparó para cuando yo fuera ilustrador. Yo era, bueno, en estos momentos en Art Department yo soy uno de los más rápidos, o sea, en conceptual, en hacer trabajo súper rápido. Lo aprendí de ahí, lo aprendí de ese lugar. Pues entonces yo había tenido un portafolio. Otra cosa que estaba haciendo era, esto fue algo que yo creé en FIT. Yo empecé a dibujar con masking tape. Okay. Empecé a hacer ilustraciones de moda en cinta adhesiva, que ahora lo están haciendo mucha gente, pero yo fui el primero en hacer esto. Eso fue en el 89. Y yo llevé este trabajo a una revista que todavía, bueno, en aquel tiempo era Cutting Edge Avant-Garde. Se sigue produciendo, pero no es tanto como en aquel tiempo. O sea, no tiene tanta importancia.
se llamaba Visionaire Magazine. Y Visionaire se publicaba 4 veces al año. Y Visionaire era una revista que cambiaba de formato cada vez que se publicaba. Puede haber sido una caja, puede haber sido... los formatos completamente cambiaban. Yo le había enviado el portafolio a Steven Gang. Steven Gang en estos momentos es uno de los dos art directors en Bazaar, la revista Bazaar. O sea, le está muy bien. Y vio mi trabajo de masking tape y le dijo, yo quiero que haga unas piezas para la revista. Hice 2 de los issues de ellos, hice 2 revistas. Pero mientras tanto, o sea, estas son dualidades, porque yo creo que nosotros el puertorriqueño que va para Nueva York trabaja en dualidades. Eres puertorriqueño, pero también eres americano. Viviste en Puerto Rico, vives en América. Tienes el lenguaje español, pero tienes el lenguaje americano. O sea, trabajando dos leyes. Pues mi dualidad en ese sentido fue que mientras estaba haciendo este trabajo con Masking Tape, tal vez estaba haciendo un trabajo un poquito más gráfico, pero no gráfico de hacer trabajo graphic design. Este hacía un trabajo que era un dibujo mucho más geométrico, ¿no? Y había hecho en aquel tiempo se hacían las primeras fuentes tipográficas que se vendían, era Letra Set, y otras compañías que vendían fuentes de imágenes o fuentes tipográficas en floppy disk, ¿te acuerdas? No, eran floppy disk. Eso, ¿verdad? No sí. Es de mi época, lo conozco. Eran floppy, entonces pues ellos te compraban una colección de imágenes, lo ponían en floppy disk, lo vendían y te lo ponían en la computadora y lo podías usar. Wow. Y entonces pues yo había hecho varias colecciones, entonces después puse el trabajo de masking tape más las colecciones y le envié a una agencia de publicidad, se llama White & Kennedy en Portland, Oregon. Entonces en Portland, Oregon, a esto estamos hablando, yo tengo nadie que me represente, estoy tratando de vender mi trabajo y trabajando pues haciendo trabajo gráfico para compañías, para ropa, etcétera, ropa deportiva, en lo que parece lo que yo quería. Y envié mi portafolio y a 2 semanas recibo una llamada de un director de arte que trabajaba en Bloomingdale's y era el director de arte que contrataba a Antonio en los años 80 para hacer el trabajo de publicidad de Bloomingdale's. Que Antonio está bien conectado entonces, ¿verdad? De todo este timeline de la carrera. Timeline, sí. Pero claro, se me olvidó para mencionarte que Antonio tenía su compañero que era Juan Ramos, que era el compañero de negocio, y Juan fue el que me recomendó enviar el portafolio a Portland, Oregon. Okay, que había una conexión ahí de Antonio. Y John Jay, que era el director de arte, me dice, ¿te interesaría hacer un trabajo para Coca-Cola? Wow, ¿a quién no? Esa es la oportunidad de la vida, como quien dice. O sea, eso es como que te ganaste el Oscar por hacer tu primer independent film. Sí, o sea, Coca-Cola es algo que, o sea, ese proyecto se da y es como que el mundo lo va a ver. O sea, mi vida ha sido esto es Ceniciento. Y le dije que sí, y entonces pues eran 3 comerciales para Pakistán, Sri Lanka e India sobre el deporte de cricket, que es como el juego de pelota de ellos allá. Y pues nada, fui a la librería y compré, fui al bookstore, compré libros de cricket para saber cómo se jugaba el deporte, que si me preguntaran no me acuerdo. Cómo se bateaba, cómo se tiraba la bola, cómo se veían los personajes, etcétera. Pues yo hice varios storyboards, hice los personajes. En aquel tiempo pues ellos están a 6 horas adelantados, ¿no? En Portland, Oregon. Y el trabajo, yo hacía los dibujos en páginas 8.5 por 11 y las enviaba por un fax y allá las recibían. Entonces hacían correcciones y así trabajábamos, era por fax, todo por fax. Wow. Y cuando se hizo el trabajo final, yo no tenía computadora porque no tenía el dinero, pero ahora iba a tener el dinero. Iba y hice todo el trabajo, entonces lo escaneé, hice el trabajo digital y se hicieron 3 comerciales. El trabajo fue tan
buen recibido en esa área, que entonces más tarde me llamaron y me dijeron, queremos que tú hagas ahora el The World Series de pelota en Nueva York y hice 3 comerciales más. Y eso fue, pues imagínate, eso fue otro lo más, o sea, me introdujo a un mercado que nadie conocía de mí, no tienes idea. Lo más impresionante fue que yo vi las Olimpiadas cuando la apertura de las Olimpiadas abrió con los comerciales míos de Coca-Cola. Y estamos hablando de las Olimpiadas de qué año? 96. 96. Que por cierto, las Olimpiadas, las Olimpiadas del 96, los dibujos, como tú estás viendo que enseña, Edna te enseña un vaso. No tengo esos vasos. Sí, tengo el vaso en la mano. Sí, un vaso. Espectacular. Un vaso y también salió en las latas de refresco de Coca-Cola. Y pues de ahí la agencia que me contrató para hacer estos dibujos me contrató para otros proyectos grandes y ya estaba cobrando yo un montón de dinero. Ya estaba guardado. Entonces me compré mi primera computadora y ya empecé de ahí. Y entonces conocí una persona que conocía la agencia Art Department y me dijeron que yo para allá presentar mi trabajo, pero yo siendo el cutting edge en aquel tiempo, que todavía lo soy en aquel tiempo, yo hice el portafolio mío fue un portafolio interactivo, era un DVD, un disc, un trabajo que tuve, era un trabajo interactivo, y yo todo mi trabajo fue un trabajo interactivo, lo llevé a la agencia. Me acuerdo cuando le fui a la agencia, yo entré, habían portafolios pero por todas partes, eran como dinosaurios así tirados en la tierra. Y yo llegué con este disc, preséntale esto a Stephanie. Ok, muy bien, gracias, porque yo no la conocía de primera instancia, se lo dejé a la secretaria o a la persona de frente. Al otro día me llamaron, queremos venir a conocerte. Y fui y me dijeron, we want to represent you. Pero lo más importante de todo esto, que la representación se hace cuando tú pruebas, es más importante cuando tú pruebas que tu trabajo ya está conocido o ha vendido, que tú has hecho ya trámite, que tú sabes cómo se hace, tú tengas una idea cómo esto funciona, porque así cuando tú sabes cómo esto funciona, cómo bregar con el cliente, cómo cobrar, pues ya tú respetas la agencia y no entras como una diva, como que representa, o sea, tú tienes ya una otra forma de ver las cosas. No, claro, y me está interesante, ¿verdad? Que tienes la perspectiva de que el estudio de Art Department te representa a ti como tal. O sea, no es esta visión de yo soy empleado de Art Department. No, ellos me representan. Ellos me llaman y dicen, Carlos, tenemos un proyecto que es perfecto para ti, o te llamaron para esto, tú quieres hacerlo, o sea, me das opciones que quieres hacerlo o no. Yo digo de todo, o sea, yo no digo nada, porque muchas veces un proyecto pequeño, que pague muy poco, esa persona quizás vaya a trabajar en otra compañía y se termine siendo art director, y me ha sucedido así. Esa persona se acuerda de mí, que yo hice este proyecto pequeñito por poco dinero, me llama, mira, me acuerdo de ese proyecto que me gustó mucho y tú me ayudaste en esto, tengo un proyecto mucho más grande. Y eso es importante, tener ese tipo de relación. No, claro, y siempre está la opción, ¿verdad? Que esos proyectos pequeños quizá a veces son más constantes, sí, que un proyecto grande. Y son más interesantes. Yo he hecho proyectos hasta gratis, ¿sabes? Porque hay revistas bien avant-garde en Nueva York y dicen, y han visto mi trabajo, por ejemplo uno de Masking Tape, porque eso resurgió más tarde, que eso te contaré, y no tenemos dinero, pero pues llega una audiencia nueva que jamás me hayan conocido, y me acuerdo que queremos que hagas 6 portraits de DJs alrededor del mundo, lo queremos en Masking Tape, y yo, finalmente eran 8 o algo así, los hice, era grande, o sea, pieza, blanco y negro, y no me dieron 2 páginas.
me dieron 8 páginas. Me dieron página por portrait, porque les gustó mucho y porque le dije que sí, que lo iba a hacer gratis. Y pues eso me trajo otra clientela, eso me trajo otras cosas. ¿Y cuánto tiempo te tomaba hacerle estos portraits? ¿Sabes? ¿De masking tape? Ajá. Me puede tomar media hora, 1 hora, dependiendo. Lo más interesante es que entre los DJs que iba a dibujar, había uno se llamaba, no me acuerdo el nombre ahora, pero este DJ no tenía fotos en internet. Y las mismas revistas no tenían fotos. Búscala en internet, que está quizás en internet o está en ¿cómo se llama? En YouTube, en un video. Finalmente conseguí un video y lo que se veía era una sombra negra porque estaba todo oscuro, estaba el DJ. Y yo, ¿cómo yo voy a hacer esta persona, este DJ? Una persona tomó una foto por su celular y de momento se apareció la cara así y desapareció. Yo estuve como media hora tratando de pegar ese momento y por esa foto así de ese segundo que tuvo, finalmente lo tuve, pude hacer el portrait de él y lo hice. Pero pues ese es el proceso. Ese es el proceso. Y, ¿verdad? Diantre, es que, como quien dice, después de ese home run que diste de Coca-Cola, ¿verdad? Porque, o sea, después del proyecto Coca-Cola, eso es como que ya Carlos Aponte no está detrás, escondido, sino que ya empieza a ser como una persona, no sé, más grande en el sentido de la industria y que empiezan a... ¿Qué otros proyectos, verdad, has tenido así grandes? He visto, ¿verdad? Vi en tu resumen nombres como Pentagram, vi Washington Post, vi McDonald's, Target, o sea, he visto muchos nombres grandes. ¿Verdad? ¿Cómo fue esa experiencia de todos estos proyectos? Bueno, vamos a terminar vamos a volver atrás a la Coca-Cola. Cuando yo tenía ese estilo así bien gráfico, le cogí terror. Te voy a decir por qué. Porque si te encasillan en ese estilo se va a marcar en una época. Y yo quería seguir evolucionando, ¿no? Y de ahí empecé el trabajo gráfico, pero era más suelto. O sea, yo iba gozando, porque no querían o sea, la cosa es que en Estados Unidos, si tú haces este tipo de trabajo, dicen, el ilustrador que hace imágenes para deporte. Y eso sucede. Y entonces de ahí yo iba a ir cambiando poco a poco el estilo y entrando en otras áreas. Y empecé, porque el trabajo que tuve era bien blanco y negro, porque era trabajo bien gráfico. Y ahí cambiando en otras áreas. Ahora podemos introducir un poquito de Edna Costa. Edna, yo conozco a Edna de mucho tiempo, una excelente artista de Puerto Rico en diseño de comunicación y ha hecho miles de cosas, de joyería hasta exhibiciones, etcétera, etcétera, y yo la conocí en los años 80. Sí, que ahí es donde entra, ¿verdad? La importancia de las duplas creativas y de todo este proceso. Exacto. De la carrera de uno. Ella tenía un estudio en Puerto Rico que se llama Lagartija. Y ya pues siempre tenemos una buena amistad, una relación. Y por cierto, hicimos un libro que se llamaba Iconos de la cultura puertorriqueña, otros estereotipos, que quizás hablamos un poquito más tarde. Sí, y lo tengo en mi casa porque Edna me lo regaló. Sí. Pues Edna fue la que me introdujo, ella fue la que dijo, mira, usen a Carlos Aponte, pues estaba haciendo trabajo para el Banco Popular. Mira, Carlos Aponte hizo este trabajo para animación, hizo esto para Coca-Cola. Y por medio de ella fue que pues me llamaron para hacer unos comerciales para el Banco Popular. Y fueron los primeros comerciales animados que creo que el Banco Popular hizo. Hice esos trabajos por medio de ellos. Y entonces luego Edna y yo trabajamos pues también en el libro de los íconos de Puerto Rico. ¿Y lo haces desde Nueva York o regresas a la isla y estás un tiempo en la isla? Eso yo me trajeron aquí para conocer la agencia de publicidad y conocer a la gente que estaba envuelta en el proceso, pero se hizo en Estados Unidos y en aquel tiempo se estaba haciendo animación por celular, pintado a mano, o sea, esto no fue digital, porque esta es una agencia tradicional,
y todo se hizo pintado a mano y fueron otros comerciales. Y ya pues la gente me conocía en Puerto Rico y hice otras cosas. Sí, pero es interesante, ¿verdad? El punto, ¿verdad? Que para este tiempo tú estés en Nueva York y estés realizando trabajo para acá, para la isla, ¿verdad? Sí. Siendo puertorriqueño, estando fuera, es como que algo de lo que se está viendo mucho ahora, que no hay limitaciones de lugares, sino que tú puedes estar en Estados Unidos, trabajar para Puerto Rico, y lo más importante es que es puertorriqueño haciendo cosas para Puerto Rico, que conoce el contexto de la isla. Sí, muy importante. Por cierto, lo último que hice para Puerto Rico fue en la campaña Nostrum del mall de San Juan. Del mall de San Juan. Llamaron a Art Department, estaban buscando un puertorriqueño ilustrador que entienda la cultura, y pues yo era perfecto porque yo quería un trabajo gráfico con mucho colorido, con mucho movimiento. Yo pues perfecto, ese soy yo. Quizás lo pueda ver en algún momento, no he entrado allá porque pues mi bolsillo todavía no está para entrar a Sabes que no he ido todavía, o sea, yo hice el trabajo, pero no sé nada sobre el mall, no he entrado, no sé nada. Y yo sé que como se usó el trabajo en la campaña, pero no sé. Dicen que es un mall bueno para hacer window shopping. Window shopping, sí, el eye candy de puertorriqueño. Sí. Entonces realiza esas animaciones para el Banco Popular, y entonces ¿qué pasa después? ¿Sabes? ¿Tratas de volver a la isla para ver si puedes atacar, no sé, un nicho en Puerto Rico y poder trabajar y querer volver a la isla? ¿O siempre tu enfoque fue quedarte en Nueva York y ser diseñador allá? No, o sea, acuérdate que el mercado de Puerto Rico es limitado. Sí, eso sí. Es muy limitado. Y yo siempre digo que no quería tampoco quemarme mucho, o sea, no quería que la gente saturar esto aquí. Me gusta hacer las cosas, irme, regresar con otra cosa nueva, diferente. Por ejemplo, luego más tarde lo que hice para Puerto Rico fue la exhibición Utopias, una exhibición 10 años luego de los íconos. Y continuó con la misma idea de presentar una crítica social satírica sobre la isla, ¿no? Y claro, yo lo podía hacer porque yo soy puertorriqueño y puedo hablar de mí, de mi cultura. Y Utopias pues tuvo éxito, se hizo la exhibición en el Arsenal La Puntilla, fue el 2007, y ese fue el último trabajo que hice para Puerto Rico directamente. Y en ese mismo año gana un premio, ¿verdad? En el Museo del Barrio por Budweiser de... Ah, sí, esa fue una competencia entre artistas puertorriqueños para un mural. Esto fue entre Budweiser y el Museo del Barrio, para promover la cerveza y para promover el Museo del Barrio, para promover la cultura de puertorriqueña hacia allá. Y entonces pues yo hice un trabajo digital y lo presenté y gané el premio de esa competencia. Wow. O sea, es interesante, ¿verdad? Cómo tu carrera, ¿verdad? Ha tenido tanto desenlace importante, en el sentido de que es un sueño el poder salir afuera y ser brillante y poder sobresalir, ¿verdad? En el sentido de que estamos hablando de que aquí somos 100 por 35, que es una perspectiva que deben cambiar mucha gente, de que somos mucho más que eso. Sí. Y poder ir a Nueva York y darse a conocer, quizá tener esa lista de proyectos que has tenido te lleva a un respeto profesional sumamente grande. Bueno, yo te diría que lo más importante aquí es el amor y la pasión que tú le tengas a tu trabajo. Nunca pienso en qué proyecto grande, con qué compañía, porque eso te quita mucho la parte artística, ¿no? Creativa.
A mí siempre me ha gustado ser una persona creativa. No te digo que soy un ilustrador ni un artista, es creativo, porque yo, una persona que sea creativa te puede hacer cualquier cosa. Yo pienso en forma creativa, ¿no? Y yo lo que me gusta hacer es el trabajo creativo. Y no pienso, o sea, cuando me llegan estos proyectos, pues fantástico, pero no le doy mucha importancia a estas compañías grandes que me han contratado. Que por cierto, pagan muy bien, pero el trabajo tiende a ser menos creativo que el trabajo que tú haces al lado. El trabajo más creativo que yo he hecho son trabajos donde pagan menos o no pagan. Pero claro, pues puedo dar el lujo de hacer eso allá afuera porque me están dando algo adicional, ¿no? Me están dando un exposure que ha resultado, ¿no? En varios lugares, pero no en todas partes, ¿no? El trabajo del artista es importante, es bien, bien importante. Y aquí me he dado cuenta que en Puerto Rico, y no en Puerto Rico, en otras partes, no lo quieren pagar. O sea, tú estás presentando la imagen de una compañía, de una corporación, de una persona. Eso tiene un valor grandísimo. Es muy, muy importante. Claro, gracias a Dios que tengo una agencia que me representa. Y entonces ellos pueden pedir lo que realmente se merece. Porque el otro problema es que el artista freelance no conoce el valor de su trabajo y lo da gratis o regalado, como digo yo, ¿no? Yo soy de gratis regalado a quien yo crea que conviene, ¿no? Que trabaje, sí. Pero sí, no, lo más importante es que tú tengas la pasión por tu trabajo, que lo disfrutes, y si te llegan estos trabajos son buenos e importantes, pero no correrlos, no seguirlos, porque eso viene y va. Hay momentos que vas a tener, yo he tenido años que no he trabajado mucho y otros años que he trabajado bastante, que esa es la realidad de todos nosotros. Bueno, Carlos, ¿y qué estás haciendo actualmente, verdad? ¿En qué estás trabajando? ¿Cuáles han sido tus últimos proyectos? Vamos a ver estos últimos 5 años, por decirlo así. Bueno, los últimos 5 años, pues, no sé si te dije que yo había hecho, en el 89, había hecho un trabajo con ilustración, o sea, estaba dibujando con cinta adhesiva. Y algo que había dejado durante esos años, porque pues entró, era un trabajo difícil de mercadear. Y entonces en ese momento, en los 90, pues la computadora took over, como digo yo, y empecé a hacer otro tipo de trabajo. Pero por los últimos años, pues la gente redescubrió el trabajo mío. Entonces me ofrecieron una exhibición en Nueva York, en Three Square Studio, que es un estudio en un salón de estilista, pero también es un lugar donde presentan arte 4 veces al año y donde van celebridades y gente de moda, ¿no? a recortarse el pelo. Y entonces la persona vino y vio mi trabajo y presentó un trabajo, se fue hace varios años atrás. Y esta persona vio que yo estaba trabajando un cuento de niño en un libro, que honestamente lo estaba haciendo para mí, no, o sea, no pensaba así, tirarlo así para publicación de inmediato, sino que estaba como que trabajando, tanteando, teniendo idea. Y por medio de esta persona, conocí a una persona que trabajaba en Penguin Publisher, se comunicó con esa persona y vio lo que estaba haciendo, y la casa publicadora decidió publicar mi libro. Y el libro sale ahora en enero del año que viene. Súper. Lo interesante de todo esto, ¿verdad? Que he visto a través de tu trabajo, es que a pesar de que la mayoría de tu tiempo trabajaste en Nueva York, tú tienes un rasgo en tu estilo de ilustración bien puertorriqueño. O sea, es bien, lo diría yo, como que enfocado en esta gráfica de la época del cartel en Puerto Rico. Sí, muy cierto. Muy cierto. Y es bueno, ¿verdad? Se me hace bien importante eso, porque es como tú mantienes un estilo gráfico puertorriqueño, que aunque a veces personas suelen decir que no hay este estilo gráfico, yo entiendo que culturalmente lo hay. Sí. Lo que falta, lo único que a la falta de documentación de esta isla, exacto, pues no hay forma de cómo plasmarlo, o lo hay, pero hay que empezar a buscar en estos cajones y ver qué material han podido guardar. Exacto. Además de la publicación que tienen ahora para el próximo año, ¿qué otras cosas, verdad,
¿Qué podemos esperar de Carlos Aponte próximamente? Pues mira, te diré que mi sueño es, bueno, aparte de todo esto lo que hago, a mí siempre me encantó el cine y cogí clases de cine en Nueva York. Pero mi idea, lo que yo quiero hacer es una cinta animada sobre Puerto Rico con personajes, ¿no? Y eso lo estoy trabajando, estoy trabajando en ideas, estoy creando situaciones, ¿no? Es muy interesante y eso es lo próximo que voy a hacer. Oh, súper interesante, de verdad. Es algo que hace falta y yo creo que es una industria que está bastante moviéndose, ¿verdad? Y creciendo en la isla. La industria de la animación 3D es algo que no se escucha mucho, pero ya hay bastantes escuelas universitarias dando estas clases y a la reinvención, ¿verdad? De diseñadores que han tenido que no poder especializarse en una cosa y han tenido que reinventarse. Lo que es la animación 3D es una de las cuales yo veo en la calle que se mueve mucho. Sí, yo encuentro una de las cosas que ha hecho esa falta en Puerto Rico es honestamente recrear, traer, o sea, estas historias de nuestra cultura, historias de gente, historias interesantes o comedia, porque aquí en Puerto Rico se hacía buena comedia, desde esto se ha perdido, la sutilidad de la comedia, los movimientos, los gestos, eso ya no existe. Yo quiero traer pues ese tipo de animación interesante, pero no es animación que esté inspirada en la animación americana con los sidekicks, como dicen por ahí. Si animación, yo diría que estoy más inspirado en las películas de Almodóvar. Estoy más inspirado en situaciones que no tienen sentido, pero además a ver si dicen algo interesante sobre nuestra cultura. Eso sí es lo que me gustaría hacer. Sí, no, yo de primera instancia pensaría, ¿verdad? Y me voy en este viaje de pensar en Don Cholito, pensar en Chori Castro, ¿sabes? Estos personajes de comedia que han tenido una trayectoria bastante buena y sería ver como que esta historia animada, un Susay Epifanio animado, ¿sabes? Por decirlo algo. Sí. Pueden ser cosas que ayuden, ¿sabes? En el sentido de que al no poder, ¿sabes? Las personas envejecen y no se puede traer, ya el personaje sí va a estar bastante matadito, pero este caso de la animación es algo que pueden mantenerlo y pueden seguir recreando historias con estos personajes. Los personajes que estoy pensando son personajes de ahora, en estos momentos, pero son situaciones surrealistas, donde parte de tu cuerpo cobran vida, y te comunican contigo, donde los ángeles bajan a tratar de resolver algún problema, donde los 3 Reyes Magos vienen a Puerto Rico, o sea, este tipo de situación bien muchacho, pero eso es para hacerle el personaje primero que tiene los políticos, tienen bastante de dónde sacar. Sí, no, pero sí, o sea, eso es lo que estoy pensando. Van a tener que bajar muchos ángeles a resolver. Muchos ángeles, o sea, es una combinación de todo, porque yo siempre digo que nosotros, la realidad no es esta realidad que nosotros vivimos, hay muchas realidades, pues yo quiero traer a colación todas esas realidades, la realidad de diferentes planos, la realidad de nuestros pensamientos, la realidad externa, la interna, eso es lo que me gustaría todo combinado. Claro está ahí, no sé, la situación sociopolítica, la situación de colonia, nuestras dualidades, eso todo, no solamente decir, digo, va a ser, claro, jocoso, mucho humor, pero traer todas estas cosas que yo he hablado, ¿no? Visualmente, he proyectado, por ejemplo, con los íconos de la cultura puertorriqueña, con Utopías, que fue la exhibición en 2007, imagínate todo eso en conjunto en una cinta animada. No, claro, y el plano social yo creo que es algo clave que hay que tocar, porque hay una opresión con lo que es la clase media de este país, ¿sabes? Sí, no, claro. Y a veces, como dice el dicho, el que no llora no mama. Exacto. Entonces, y como estamos en el barrio, ¿verdad? Tenemos que hablar de estas frases así claro, peculiares. Claro.
Pero es la realidad de la vida, ¿sabes? La clase media vivimos bien oprimida, ¿sabes? Pagamos los platos rotos de la clase alta, pagamos los platos rotos de los pobres, como quien dice. Sí. Entonces, hay que buscar la forma de contar esta historia y sacarle el lado divertido, a pesar de que en el diario vivir es un poquito fuerte. Sí, pero esto es un proyecto no solamente para divertirse y humorístico, pero es iluminar ciertas áreas. Porque yo creo que una de las formas de poder comunicarse uno con la gente común y corriente, pues es traer estos puntos, sean espirituales, sean sociales, de una forma jocosa, pero que se den cuenta de lo que está pasando y que tengan una awareness, o sea, tengan más conciencia de estos problemas. Y Carlos, ¿dónde podemos conseguir tu trabajo, verdad? ¿Dónde podemos ver más sobre ti para que entonces los radioescuchas puedan ver toda esa gama, ¿verdad?, de trabajo que tú tienes y esos excelentes proyectos? Pues mira, yo diría que lo mejor que pueden hacer es entrar a mi Instagram, porque ahí van a ver todo lo que yo hago casi todos los días. O pueden ser, un mes puede estar trabajando en bocetos de un lugar que he visitado, o presento un proyecto que yo haya hecho para alguna compañía. Así que pueden entrar a mi Instagram, es Carlos Visual Diary, el diario de Carlos Aponte, visual de Carlos Aponte, Carlos Visual Diary. No es Carlos Visual Diarrhea, ¿ok? Es Carlos Visual Diary. Bueno, en cierta forma es una diarrea de imágenes, pero sí, ellos pueden conseguir, ¿ok? Carlos Visual Diary. Bueno, Carlos, ha sido un placer, ¿verdad?, poder tenerte aquí en el barrio. Igualmente. Espero poder volver a entrevistarte, pero en Nueva York. Y darle esa bueno, ya sabes que estás bienvenido, así que nos comunicamos y tienes una casa ya en la ciudad. Y gracias por darte la vuelta entonces en el barrio. Gracias.